Vivimos en un mundo de grandes sospechas. Vivimos en un mundo donde hay crisis de confianza. Todo el mundo tiene razones por las cuales sospechar de otro. ¿Cuáles son las motivaciones por las que aquel fulano está haciendo lo que hace? ¿Qué hay detrás de la mente de cada una de las personas? Vamos a contratar a alguien para algún trabajo y pensamos, ¿cómo será esta persona? ¿Verdaderamente será honesta? Pensamos acerca de las reacciones de los hombres, acerca de los políticos que está de moda en estos días. ¿Cómo será esa persona en realidad? Hay crisis de confianza ahí. Cuando uno entiende la doctrina bíblica del pecado y entiende la doctrina de la depravación total, pues con más razón uno tiene por qué sospechar cuando uno mismo ve en su propio corazón tantas evidencias de pecado y las malas motivaciones brotando y surgiendo. Uno se pregunta si eso es con uno, ¿qué pasará con los demás? ¿Qué hay detrás oculto en las personas? Y ante esa crisis de confianza, ante tantas sospechas, qué bueno que podemos tornar nuestros pensamientos hacia Dios. Y podemos ir hacia aquel de quien no tenemos absolutamente nada que sospechar. Alguien que es perfecto, perfectamente digno de nuestra confianza. Es A.W. Pink, en su conocido libro de los atributos de Dios, que inicia ese capítulo de la fidelidad de Dios diciendo: la infidelidad es uno de los pecados más prominentes de estos días malos. En el mundo de los negocios, salvo excepciones cada vez más raras, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada. En la esfera social, la infidelidad conyugal abunda por todos lados. Los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con que se desecha una prenda vieja. En el reino eclesiástico, miles que prometieron solemnemente predicar la verdad, la atacan y niegan sin escrúpulo alguno. Ningún lector o escritor puede pretender ser inmune a este terrible pecado. De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz y privilegios que Dios nos ha confiado. ¡Qué alivio! ¡Qué inefable bendición es el levantar nuestros ojos de esta escena de ruina y ver a aquel que es fiel en todas las cosas y en todo tiempo! Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Esta cualidad es esencial a su ser. Sin ella no sería Dios. Para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Es como si estuviera vestido de ella. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti. Asimismo, cuando Dios fue encarnado, fue dicho, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Qué bueno que tenemos a un Dios que es fiel. Y esas palabras de Pink nos permiten levantar nuestros ojos de tanta fidelidad que nos rodea. No tenemos nada que sospechar de Dios. Grande es su fidelidad. Veamos el concepto bíblico de la fidelidad de Dios. Y en este encabezado yo quisiera que me permitieran, si aún no me puedes seguir buscando versículos bíblicos, quisiera hacer yo ver los versículos bíblicos que hablan de la fidelidad de Dios antes de empezar a dar explicaciones. Pero primero veamos algunas terminologías que se utilizan en las Escrituras acerca de la fidelidad de Dios y mencionando textos antes de ver esas aplicaciones, esas explicaciones. Y al ver estos textos tenemos que ver dos cosas básicas que tienen que ver con la fidelidad. Y es que Dios es veraz y Dios es digno de confianza. Dios es veraz y Dios es digno de confianza. La terminología tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento es bien rica, variada, abundante. Se relacionan con todo lo que tiene que ver con la verdad, con ser fiel, tener fe, el estar firme, permanecer firme, sólido, establecido. Tiene que ver con decir siempre la verdad, con no hablar mentira, con no poder mentir. Eso abunda la terminología bíblica en ese sentido. Y la palabra clave en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es la palabra amán, de donde se derivan muchas otras palabras hebreas
que son utilizadas en este sentido y enfatizan ese aspecto de algo seguro, firme y establecido. Si uno busca, por ejemplo, en el Salmo 111, en los versículos 7 y 8, en el Salmo 111, 7 y 8 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Fieles son sus mandamientos, Dios los tiene establecidos, noten en el versículo 8, afirmados eternamente. Si uno va al a Isaías 55, en el versículo 3, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Habla de la duración de un contrato que hace Dios, por así decirlo, ese pacto que hace Dios con su pueblo. Las misericordias firmes a David. Si alguien tiene la Biblia de las Américas, encontrará que haya utilizado la palabra fieles. Porque la palabra fidelidad, la firmeza, el ser fiel en las Escrituras, se relaciona con permanecer firme en algo, establecido en algo. Y en el contexto de lo que dice Isaías, ese contexto del pacto que ha hecho Dios con su pueblo. Es un término que habla del Dios del pacto. Y el Dios que hizo ese pacto no se va a dar marcha atrás. Ese Dios permanecerá firme a todo lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido. Ese es el énfasis que rodea la terminología bíblica en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Una vez más, si no me pueden alcanzar, no se sienta mal conmigo. Simplemente quiero traer muchos textos uno tras otro en este momento. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 89, versículo 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Está hablando de la fidelidad de Dios. Él va a permanecer en su pacto. Salmo 93:5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos. ¿Dios qué es? Dios da testimonios de fidelidad. Él es fiel. ¿Tus testimonios son muy firmes? ¿Tus testimonios son fieles? Es lo mismo. Firme, establecido. ¿Por qué? Porque es fiel. Como si tú tienes palabra firme en lo que tú dices. Bueno, cuando se habla de la Biblia que Dios es fiel, ese es el énfasis. Dios permanece firme. Jeremías 42:5. Jeremías 42:5. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Dice, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Y vemos aquí, se introduce el ingrediente de que ante un Dios fiel, lo que hacemos traerá consecuencias a la luz de la fidelidad de ese Dios. Dios es fiel, siempre fiel, y actuará conforme a lo que Él ha dicho, con lo que Él va a hacer con el que hace lo malo y el que hace lo bueno. Muy importante, Él permanece fiel siempre, aún en ese contexto. Otra palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento también aparece en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Vamos a leer a partir del 3. Dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Dios de verdad, esa es su fidelidad. Él es fiel. Salmo 33, 4. Salmo 33, 4. La Biblia no deja lugar a dudas. Quiere que entendamos
proclamemos y anunciemos su fidelidad. El Salmo 33, en el versículo 4, dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento proclama abiertamente, Dios es fiel. Y al estudiar la palabra que se utiliza aquí, habla de la firmeza de lo que Él ha dicho que Él es y que Él va a hacer. La firmeza de su palabra, Él es veraz. Otro de los énfasis que encontramos en el Antiguo Testamento es que Dios nunca miente. Y aparecen dos textos de las Escrituras en Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Cuando dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no va a mentir. Lo dice expresamente. ¿Y qué incluye eso? Bueno, que si Él dice que va a hacer algo, lo hace. Porque mentir no es solamente decir algo que es contrario a la verdad, sino no hablar la verdad es prometer hacer algo y no hacerlo. Eso también lo incluye. Dice, habló y no lo ejecutará. No lo hizo, dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. ¿Ahí hay un problema de verdad? Bueno, Dios no es así. Otro texto en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel 15, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Quiere enfatizarnos claramente que Dios es digno de confianza, que Él no nos va a decir mentira. Hay un texto que implícitamente habla también de su fidelidad en Josué capítulo 23. Josué capítulo 23, versículo 14. Dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios cumple con su palabra. De manera implícita habla de la fidelidad de Dios. Él es digno de confianza, lo que Él dice, eso Él hace. En el Antiguo Testamento la enseñanza no es distinta, obviamente se utilizan otras palabras con otros énfasis. Habla de que Dios es confiable, por eso la palabra que se utiliza es pistos, donde viene de la misma palabra que se utiliza para fe. Fe es confiar, es creer. Bueno, Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza y el uso de esta palabra aparece 15 veces con referencia a Dios en el Nuevo Testamento. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Ahora, quisiera llamar la atención al hecho de que es interesante ver que muchos de los textos que utilizan hablan de la fidelidad de Dios en el Nuevo Testamento se relacionan con el compromiso que tiene Dios en hacer una obra completa en los suyos. En que Dios no nos va a dejar por la mitad. Dios va a ser fiel a lo que Él prometió hacer. Y la salvación será completa. En ese mismo texto, noten, como dice en el versículo 7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando ese momento, que va a ser el momento de nuestra glorificación, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, si Él es Dios. Ese es el contexto. Dios lo va a hacer. Dios lo culminará su obra en nosotros. Y otros de los textos que se usan en el Nuevo Testamento tiene que ver con esa preservación de Dios. En el capítulo 10, allí mismo de primero a los Corintios, en el versículo 13, habla de la fidelidad de Dios en ese contexto con la tentación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. ¿Y qué tiene que ver la fidelidad de Dios aquí? Oh, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
La enseñanza acerca de la fidelidad de Dios afecta la forma como nosotros tratamos la tentación. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que Él es fiel y que siempre hay una salida. Hay que encontrarla. Pero la hay. Porque Dios lo dijo. Dios lo dijo. Fiel es Dios. Y eso tiene que ver en nuestro proceso de santificación. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios no dice sí, no. Si dice sí es sí, si dice no es no. Lo que dice Dios, dice en versículo 20, todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y aquí incluye el elemento de las promesas. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Porque Él es fiel. Lo que Él promete, lo cumple. Primera Tesalonicenses 5:24. Primera Tesalonicenses 5:24. En el versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez que hace Pablo aquí, identifica la fidelidad de Dios con la plenitud de salvación. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, ¿por qué que vamos a llegar a la plenitud de la salvación? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel es que perseveraremos. Él nos va a preservar. Él nos va a entrar a la Canaán celestial. Él nos va a glorificar. Y vamos a ver esa experiencia de la transformación, de la glorificación. Porque Dios lo prometió. Dios lo prometió y Él es fiel. También aparece una palabra que es la palabra verdad, que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de Dios como un Dios de verdad, y también tiene un uso bastante amplio. Y también el Nuevo Testamento habla de la fidelidad de Dios negativamente, diciendo que Dios es un Dios que no miente, así como vimos dos textos en el Antiguo Testamento, dos textos en el Nuevo Testamento. Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, Él es fiel. ¿Y qué prometió? Vida eterna. Otro texto que tenemos es Hebreos capítulo 6, Hebreos 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta. Dice que eso es para nuestro consuelo. Eso es para nuestro consuelo. De manera que espero haberle mostrado que la Biblia habla abundantemente de la fidelidad de Dios y de diversas maneras habla de este tema. Y en total hay aproximadamente unas 150 referencias a la fidelidad de Dios en las Escrituras. No muy distinto a lo que sí aparece en cuanto a la justicia de Dios, como vimos, o la santidad de Dios. La Biblia le da importancia a la fidelidad de Dios. Y dice que es para nuestro consuelo. Ahora, vemos entonces cómo en cada uno de estos versículos se quiere enfatizar algo de esa fidelidad de Dios. Y al hablar de fidelidad de Dios, tenemos que hablar que eso significa que Dios es veraz y Dios es digno de confianza. Él lo que dice es conforme a la realidad. Él es veraz. Él no exagera. No minimiza algo aquí. Él dice las cosas como son. Completamente fiel. Por lo tanto, Él es digno de confianza. Digno de confianza en todo. En Él podemos descansar. Y una de las aplicaciones que tienen las Escrituras a la luz de la fidelidad de Dios es que podemos descansar en Él. Por eso es que en 1 de Pedro capítulo 4 dice que los que estén padeciendo, encomienden sus almas al fiel Creador. Eso es, vamos a poner en la mano de quien nos puede cuidar. Vamos a poner en la mano de quien nos puede cuidar. Y así como el Hijo de Dios entregó su alma, le encomendó al Padre. En la mano de quien se puede confiar.
Dios guarda su palabra. Él es digno de confianza. Así cuando Él promete algo, lo cumple. Cuando Él promete algo, lo cumple. Cuando Él amenaza con algo, hay que prestar atención, porque su amenaza la cumple. Cuando Él predice algo, eso también ocurre, porque Dios es fiel, Él es digno de confianza. Entonces nuestro Dios es veraz, nuestro Dios es digno de confianza. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros en las Escrituras es la verdad de Dios. La verdad de Dios. Es el libro de Daniel en el capítulo 10, versículo 21, que habla de la Biblia como el libro de la verdad. El libro de la verdad. Eso es una gran bendición tener nosotros esta verdad en nuestras manos. Busquen 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13 conmigo un instante. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer a partir del versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Muchas personas leen este texto y sienten consuelo cuando dice: si fuéramos infieles, como quiera Él permanece fiel y nos va a ir bien. Eso no es lo que está diciendo el texto. Esto es un lenguaje poético donde recuerden que hay paralelismos. Bueno, hay un primer paralelismo. Dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cuál es la enseñanza allí? Bueno, la enseñanza de qué ocurre con los que son leales a Cristo, los que son fieles a Cristo. ¿Qué hacen ellos? Están dispuestos a sufrir y padecer por el Señor. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y noten la condición que se da aquí: si somos nosotros muertos, se cumple también en ellos mismos. Si somos muertos, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Eso ocurre en la primera pareja que está enseñando que ocurre con aquellos que son leales a Cristo. La segunda pareja, el segundo versos que aparecen, tienen que ver con los que son no leales a Cristo. Habla de los que son infieles con Cristo. Por eso dice el texto: si le negáremos. Aquí no se dice ya tanto algo que hace el que niega, sino que Dios hace. Dice: si le negáremos, Él también nos negará. ¿Y dónde está ahora el paralelo de esa negación, de esa traición? Cuando dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué significa Él permanece fiel? ¿Cuál es el paralelo? Nos negará. Ese es el paralelo, ese es el significado. Así como las dos primeras líneas tienen la misma idea, las últimas dos también tienen la misma idea. Por eso les decía, cuando nos confrontamos a la fidelidad de Dios, eso también significa que Él va a actuar en consecuencia con lo que Él ha dicho con aquellos que son infieles. Él va a actuar en consecuencia. Y este texto incluye ese aspecto de la fidelidad que debe motivarnos a una perseverancia en nuestra fidelidad a Él. Si le negáremos, Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque la fidelidad es una parte integral de su ser. Así como nosotros hemos visto todos los otros atributos de Dios. Y Dios no sería Dios si no tuviera esos atributos. Si Dios no fuera fiel, Dios no sería Dios. Eso es parte intrínseca de su ser. Él es fiel, porque lo es. No puede ser otra cosa. Y el texto por eso dice: Él no puede negarse a sí mismo. Es imposible que Él no sea fiel. Él no puede negarse a sí mismo. De manera que el énfasis es que Dios es digno de confianza, pero lo que Él ha prometido en términos de amenaza, en términos de predicción, también se cumplirá, aunque al hombre no le agrade. Y Dios permanecerá fiel, no dirá al final: bueno, pues ya está bien, deja de ser infiel. No. No. Si nosotros apostatamos y abandonamos la fe de Cristo, Él nos negará. Él nos negará.
No os conozco. No os conozco en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su verdad es infalible y su palabra es la verdad, como les decía. Busquen Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4 un instante. Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No, en los hombres hay esa falta de confianza unos con otros. Algunas veces con motivo, otros sin motivo. Como quiere y pecado. En el que causa falta de confianza hacia los demás, como el que sospecha algo de otro sin ser cierto. Hay pecado por doquier en cuanto a eso. Por eso, si hay problema de falta de confianza con Dios, ¿cuál es el problema? Dios. No, nosotros. Nosotros. Porque sea Dios veraz siempre. Y todo hombre es el que es mentiroso. Pero lo que Dios dice en su palabra, eso es. Eso es. Mientras más estudio acerca de lo que es la Biblia y cómo este libro se formó, cómo Dios nos regaló este libro, y uno ve lo que ocurre con los libros seculares y con los autores aún de antaño, uno dice, es que esto solamente Dios lo pudo haber hecho. Solamente Dios pudo haber hecho este libro. Con la maldad en el corazón de los hombres, que nosotros podamos tener este libro en nuestras manos, que les quiere limitar a uno su conducta, su vida, aquí, allá y lo otro. Y tantos intentos de deshacer este libro. Pero es increíble. Pero es que este libro es la verdad de Dios. ¿Y saben qué va a pasar con esa verdad? Que permanece para siempre. Esa verdad permanece para siempre. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, porque lo que Él dijo se va a cumplir. Lo que Él dijo se va a cumplir. Nada se quedará sin cumplir. Mira, pero faltó tal, no faltará nada. Porque es la palabra de un Dios fiel y verdadero. Segundo libro de Samuel 7:28, no tienen que buscar. Segundo de Samuel 7:28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Qué está diciendo allí? Confiando en lo que Dios ha dicho. Tú lo dijiste, tus palabras son verdad, eso va. Eso va porque Dios lo dijo. No hay nada por qué dudarlo. En el Salmo 119, en el versículo 160, Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. ¿Y cómo oraba Cristo en Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Se pregunta el hombre, filosofando. Tenemos respuesta sólida y segura que no surge de la mente de los hombres. La palabra de Dios. Las escrituras son la palabra de Dios, son la verdad. Cuando Dios habla, eso es. Dios es digno de confianza. Por eso es el énfasis de que Él no es hombre para que mienta. Porque los hombres prometen y no cumplen. Los hombres prometen y no cumplen. No se me ofendan los ebanistas, pero Dios no es un ebanista. Dios no es ebanista, Dios cumple su palabra. Dios cumple con su palabra. Él dice, y eso es. Él guarda su palabra, cumple sus amenazas y sus predicciones. Veamos entonces dónde se despliega o cómo se despliega, cómo Él manifiesta su fidelidad para con nosotros. Bueno, ya les he dicho, en primer lugar, en la palabra de Dios.
En la palabra de Dios, en donde nosotros vemos en primer grado, en sumo grado, que Él es un testigo fiel. Juan 3:33 dice, el que recibe tu testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Su palabra es un testimonio de la verdad de Dios. Y Juan 15 habla del Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Y ese Espíritu es el que inspira las Escrituras. La Biblia es una manifestación de la verdad de Dios. ¿Y qué contiene la Escritura? Bueno, la Escritura contiene sus promesas y sus pactos. Y nosotros podemos ir rastreando todas las promesas de Dios y los pactos y ver el cumplimiento que Dios hace de su palabra. Uno ver, por ejemplo, cada arco iris que uno puede ver allí fuera es una manifestación de que Dios cumple con su palabra. Y Dios no ha negado al mundo con agua otra vez, mereciéndolo. Pero Dios cumple con su palabra y Él nos da testimonio de su verdad. Pero no solamente con el pacto con Noé, es que Dios ha cumplido y cumplirá todos los términos de sus pactos. Dios nunca faltará a sus juramentos. Y recuerden que Él jura para que nosotros tengamos consuelo, porque Él no necesita jurar. Pero Él lo hace para que nosotros veamos la firmeza de sus palabras y lo que Él ha dicho. Pero también la palabra de Dios no solo contiene promesas. La palabra de Dios, como he dicho, contiene amenazas y maldiciones. Amenazas y maldiciones. Y Dios la va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Él lo va a cumplir. Eso está en el texto que leíamos en Deuteronomio capítulo 7. Eso es lo que dice. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Qué son esos? Son amenazas. Son amenazas. Y Dios es fiel, Dios la cumplió en su pueblo. ¿Qué dijo Él? Yo juré que no entrarán en mi reposo. Y no entraron. Él juró y no entraron. Pero todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Tengan cuidado que ustedes no lo alcancen tampoco. Porque es que Dios es fiel. Dios es fiel. También Dios despliega su fidelidad como creador, como redentor y como juez. No solamente como el autor de las Escrituras, sino también como creador. Él despliega su fidelidad. El Salmo 119, versículo 90. Salmo 119, versículo 90. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. De generación en generación. Nosotros cantábamos en el himno de grande es tu fidelidad. Noten lo que dice la segunda estrofa. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Y el texto que me vino a la mente es el texto que nosotros encontramos en Génesis 8:22. En Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. El que está en la noche, espera el día. O a veces el que está en el día, espera la noche para descansar. Pero siempre hay ese ciclo. Y es bueno esperarlo. En los países donde el invierno se siente, créanme que uno espera la primavera. Que llegue la primavera. Cuando uno dice, ya un poquito de calor, por favor. Qué bueno que Dios mantiene esos ciclos. Eso es lo que está diciendo aquí. Mientras la tierra permanezca, Dios se compromete a que no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Déjame, mi hermano, que de eso me encargo yo. Por eso es que el escritor del himno dice, ¿no? Vamos a cantar y alabar a Dios por su fidelidad.
Porque siempre el mundo permanece y se subsiste. Pensemos en el cuerpo humano. Que la sangre se mantenga defendiéndonos de esos bichos que nosotros no podemos ni siquiera ver, porque son microscópicos. Porque si me dice que lo hace por un año, eso es mucho, pero que lo sigue haciendo año tras año. Eso es por la fidelidad de Dios. Ahora, yo te dejo a ti la tarea de tú seguir meditando en eso. ¿Cómo Dios es fiel en que tu cuerpo siga respirando, tú sigas con tu corazón, tú sigas comiendo, todo lo demás? Solamente si tú piensas en tu cuerpo humano. Porque Dios es fiel. Yo les citaba el texto a ustedes de 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19. Encomendad vuestras almas al fiel Creador. Dios es un Creador fiel. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es digno de confianza? Que podemos poner nuestras vidas en sus manos. Y recuerden que a quienes Pedro les estaba escribiendo estaban pasando por situaciones difíciles y de carencias. Y él les dice, encomiende sus almas al fiel Creador. Es ponerme en el semáforo de la 27 con Abraham Lincoln a pedir. La primera pregunta es, ¿tú te pusiste en la mano de Dios y te encomendaste en la mano de Dios? ¿Tú fuiste ya donde tu fiel Creador? Y tu fiel Creador no te dejará. No te abandonará. ¿Qué son esos? Promesas del Dios que no miente. Promesas del Dios que no miente. Y Pedro le dice, confíen en Él. Confíen en Él. A cristianos que estaban pasando problemas. Es la enseñanza de Mateo 6, no vamos a ir allí. Mateo 6, 25 al 34. Dios es un Padre fiel que va a cuidar a sus hijos. Dios no nos va a abandonar. Y créame, en la creación hay mucho que ver para ver la fidelidad de Dios. Dios da tantas muestras de fidelidad. El hecho de yo amanecer y oír el canto de los pájaros. Cada mañana están ahí cantando. El día que no canten, yo digo que está pasando algo. Pero cantan toda la mañana porque Dios sigue permaneciendo y cuidando su mundo. Dios sigue cuidando el mundo. ¿Saben qué? Hay lugares donde cuando los animales reaccionan de cierta manera, significa que vienen problemas. Y que hay animales que presienten cuando va a haber terremotos, cuando va a haber tormentas. Qué bueno que los pajaritos siempre cantan. Qué bueno. Porque Dios es fiel, Dios está ahí. Y el mundo no escapa a su control. Pero eso es en el mundo nada más, eso es en cuanto a la creación. Si vamos al plano de la redención, ahí sí hay. Si vamos al plano de la redención, ahí sí hay. Ahí, ¿qué tenemos en cuanto al Salvador nuestro? Él es el que obra la redención. Él lleva a cabo la obra expiatoria. ¿Cómo es ese Dios? Bueno, Él envió a su Hijo y envió a un sumo sacerdote que es fiel. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Vemos aquí que ya la fidelidad de Dios asociada a la doctrina de la salvación. Dios es fiel y allí mismo en Hebreos, en el capítulo 3, enfatiza la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo, el sumo sacerdote, fue fiel al Padre que le encomendó una obra a llevar a cabo. ¿Ustedes creen que le iba a dejar por la mitad? No. Él llevó a cabo esa obra completica. Por eso pudo decir, con limpia conciencia, consumado es. Cumplió el trabajo. Entonces alguien que hace lo que le mandan a hacer. Listo, jefe. Realizado el trabajo. Cristo hizo fielmente la obra que le fue encomendada, porque Él es un fiel sumo sacerdote. Ahora recuerden que eso continúa. No solamente la salvación que Él logró
que Él obró en la cruz, sino que la aplica también en los suyos. Esa obra de fidelidad continúa en nuestras vidas, en la aplicación de la redención. Y ahí tenemos que ir a un texto que seguro algunos de ustedes estaban esperando, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. ¿Cómo ahora Dios trata con los suyos? Bueno, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¡Grande! No le voy a pedir a los hermanos del micrófono que suban más el volumen, porque yo sé que hablo bastante alto. Pero hermano, intensifícalo en tu oído. ¡Grande es la fidelidad de tu Dios! No pequeñita. Y son nuevas. Cada mañana las manifestaciones de su fidelidad para con nosotros. Envía a un Salvador que hace una obra completa porque Él es un fiel sumo sacerdote, pero continuamente evidencia esta fidelidad en nuestras vidas. Dice, grande es tu fidelidad, nueva cada mañana, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Y es por esto que nosotros podemos decir a los que no conocen al Señor, que ellos necesitan conocer a Dios, que ellos necesitan al Señor. Hay algo que les falta. Qué bueno es conocer a Dios, porque el que espera en Dios, el que confía en Él, puede esperar de Dios sus bondades continuamente. Y deleitarnos en Dios, en la gran fidelidad de nuestro Dios. ¿Recuerdan cómo se llama el libro? Lamentaciones. El profeta está en medio de dolor y llanto, sufrimiento. Pero la misericordia de Dios opera con la fidelidad de Dios. Se unen para ministrar a las necesidades de aquel que está en aflicción. La misericordia y la fidelidad vienen a ministrar al alma en necesidad. ¿Cómo? Cada mañana envía la porción que tú necesitas. Cada mañana envía la porción que tú necesitas. Y tenemos que apropiarnos de la bendición de esperar en Dios. Ya les cité el texto de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ya Dios nos puso en Cristo, pero no nos deja solos, Él es fiel. Y cuando viene la tentación nos da la salida. ¿Qué debemos hacer nosotros? Procurar la salida cuando venga la tentación. Eso es parte de la obra de Dios en nuestras vidas. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Podemos tomar la idea desde el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, hay problemas aquí. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. Hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros, Él está de nuestro lado y Él es fiel. Él es fiel. Hombres han faltado a otros hombres, pero Dios no va a faltar. Y hay hombres que han sido hombres de palabra, y capitanes de ejércitos y líderes. Nosotros vamos a ir en socorro y en ayuda de ustedes. Y el soldado ahí bajado, y está todo casi listo. No vamos a rendir hasta que llega el sonido de la trompeta del capitán que ha llegado a defenderles. Cumplió su palabra. Vienen las provisiones, vienen refuerzos. Bueno, Dios es nuestro capitán, imagínate tú. Imagínate tú. A la hora que tú estés ahí ya a punto de rendirte, ya a punto de tumbar la bandera, ahí llega el Señor con su ayuda, con su refuerzo, que es Él. Y nos asiste, porque Él es fiel. Él dijo que nos guardará del mal. Recuerden que yo tomé mi tiempo para expresar que Dios es veraz, que Dios es digno de confianza, que Él no miente, que su palabra es verdad. Ok, mi hermano, ahora te está diciendo Él que Él te guardará del mal. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Él es fiel. Él es fiel. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1, 9. ¿Pero qué pasa? Caemos en pecado. Pecamos. ¿Qué pasa entonces? Ya no hay remedio para nosotros. No.
Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel. Y noten allí cómo esa fidelidad se relaciona al perdón de nuestros pecados, a la limpieza de nuestros pecados. Él está comprometido a perdonarnos si confesamos nuestros pecados. ¿Saben por qué a veces no disfrutamos de más progreso espiritual? Porque somos tardos para confesar nuestros pecados delante de Dios. O somos selectivos a la hora de confesar nuestros pecados. Hay ciertos pecados que confesamos y otros nos hacemos de la vista gorda con nosotros mismos. Pero noten, Dios lo que quiere es nuestra bendición. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él nos va a perdonar. ¿Tú lo crees? El diablo quiere que tú no lo creas. El diablo quisiera que tú pensaras que Dios, ya si es verdad, no, ya Dios no quiere saber de mí. No, al contrario, Él es fiel. Y Él es que ha dicho que Él te va a perdonar. De manera que a confesar, hermanos. A confesar. Nuestro Dios es fiel. Pero Él completará esa redención y tal como el texto de 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, Él nos guardará irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por su fidelidad Él logra esa salvación, la consuma, la aplica y Él va a llevarnos a la glorificación. Porque Él es fiel. Ahora, finalmente Dios manifiesta su fidelidad en el juicio también. En el juicio también. Él no va a tener por inocente al hombre que es culpable. Él va a actuar conforme a su verdad. Y cuando juzgue a los hombres, los va a juzgar conforme a la realidad de sus pecados y la realidad de lo que se merecen sus pecados. Dice el Salmo 96 en el versículo 13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Como hablan la gente de yo vengo con la verdad en las manos, Dios va a venir con su verdad en las manos. Dios va a juzgar al mundo conforme a esa realidad. Y si buscáramos los textos que hacen referencia al juicio de Dios en el libro de Apocalipsis, el lema es que sus juicios son verdaderos y justos. Sus juicios son conforme a verdad. Y eso debe hacer temblar a los hombres. Dios no le va a echar una agüita para aguar lo que se merece en el pecado del hombre. Dios va a tratar el pecado por lo que es y lo que se merece, sin equivocarse, como estudiábamos acerca de la justicia de Dios. Él es fiel. Siempre ha sido fiel. Él es fiel. Y Él seguirá haciéndolo por toda la eternidad. Por lo tanto, no tendrá por inocente al culpable. A modo de aplicación, hermanos, la fidelidad de Dios nos hace un llamado a nosotros establecernos en nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. La fidelidad de Dios nos hace un llamado a permanecer firmes, a establecernos sólidos en nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 11, en ese salón de los héroes de la fe, dice, por la fe también la misma Sara, Hebreos 11:11, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, la promesa que se le hizo a Sara era siendo vieja, siendo estéril, y Dios le prometió tener el hijo. Dice aquí que se fortaleció en fe, que ella creyó que era fiel quien lo prometió. Creyó quien lo prometió. Fue por la fe que esto pasó, y nosotros estamos llamados a ejercer fe en nuestro Dios. Nuestro nombre es creyentes. ¿Eres tú creyente
Entonces tú tienes fe en Dios. Fe en alguien que es fiel. En alguien que cumplirá todas y cada una de sus promesas. Y su palabra está llena de promesas. Por eso un libro como El Banco de Cheques de la Fe, de Spurgeon. Un estudio de promesas de Dios. Promesas de Dios. Para que solidificados y fundamentados en esas promesas, nuestra fe se afirme. Y nosotros podamos crecer en nuestra fe en Dios. Podemos descansar en ese Dios. Pero no solo nuestra fe, sino también nuestra esperanza. ¿Por qué es que dice Tito, capítulo 1, versículo 2, que Dios no miente en cuanto a la esperanza de la vida eterna? Para que nosotros crezcamos en esa esperanza de vida eterna. Y el que crece en esa esperanza de vida eterna, despega los ojos un poco de este mundo. Porque estamos esperando la consumación, es la vida eterna. No vivimos para este mundo, vivimos para el que viene. Porque es fiel quien lo prometió. Es fiel quien lo prometió. Y cuando muramos en este mundo, ese no es el fin de nuestra vida, es el comienzo de la mejor vida. Ese es el comienzo, hermanos. ¿Y saben qué? Nosotros estamos viviendo es para esa vida. Para esa vida que estamos viviendo. No nos engañemos por los espejismos de este mundo. Son espejismos, hermanos. Pastor Sujel hacía mención del gran negocio del mundo que hicieron los indios esta mañana. Consiguieron espejitos y se volvieron locos. ¿No estamos nosotros haciendo lo mismo? Estamos nosotros haciendo lo mismo. Y saliendo de nuestro oro de Dios para divertirnos con espejitos. Cuando lo que Dios nos ha prometido es una vida eterna. Grandes promesas nos ha dado Dios para que nuestra fe, nuestra esperanza se incremente. Dios quiere que tengamos una esperanza fuerte. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por eso dice, mantengamos firme, sin fluctuar, firme, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque es fiel que lo prometió. Hebreos 10:23, hermanos, meditemos en eso. Dios quiere que tengamos una esperanza fuerte, que esperemos eso con ansias, que anhelemos el cielo, que hay vida eterna, y así la compartamos con los hombres. ¿Por qué ustedes creen que estos hombres, grandes hombres de Dios, se fueron a aquellas naciones y entregaban todas sus vidas, todo lo entregaban para poder predicar el Evangelio? ¿Por la esperanza de la vida eterna? No era poca cosa la esperanza de la vida eterna delante de sus ojos. Es la esperanza de los hombres, es lo que el hombre necesita. ¿Por qué sufrimos tanto las vejaciones? ¿Por qué sufrimos tanto la carencia de este mundo? Porque no tenemos nuestros ojos puestos en la eternidad. Por eso lo sufrimos tanto. Como sufren mis niños cuando pierden algo que a lo mejor están absortos con ellos. En un momento le quitan el bobo a la niña para que vean. Eso es el todo de ella en ese momento. O ve un juguete, no, ese lo quiere. Así somos nosotros, ¿no? Tenemos un bobo. Tenemos juguetes de lo que no queríamos que nos desprendan. Y reaccionamos cuando lo perdemos. Porque no está fuerte nuestra esperanza. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y si aquí llegan días malos, si la República Dominicana pierde el nivel de prosperidad que tiene en comparación con muchas otras naciones. Porque recuerden que es una tendencia natural del dominicano a quejarse. Es una tendencia natural. Así como los cretenses eran mentirosos, etcétera, glotones, el dominicano se queja. Si vienen días malos, hermanos, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Esta semana hablaba con algunas personas, yo les decía, yo pienso que la prosperidad de la nación ha afectado el testimonio de los creyentes, de los hijos de Dios. Ha afectado, como si nos hubiéramos acostumbrado a ciertas cosas y ya no nos imaginamos la vida sin esas cosas. No soñamos con el cielo. La Biblia habla tanto de eso y Dios nos ha dejado tanto de eso, es para algo. No nos deleitamos cuando vemos esas cosas. Por eso me ministra tanto siempre recordar las palabras de Martin Lloyd Jones cuando estaba muriendo. No oren por sanación. No me retengan de la gloria.
No oren por sanación, no me detengan de la gloria. El hombre que es capaz de decir eso porque tiene su esperanza en el reino de los cielos. Pero no solamente la fidelidad de Dios nos cimienta más en nuestra fe y en nuestra esperanza, sino que también hay muchos deberes que son afectados, muchos deberes cristianos que son afectados por la doctrina de la fidelidad de Dios. Nuestra obediencia. ¿Cómo vamos a obedecer a un Dios que es tan fiel con nosotros? ¿Cómo debería ser nuestra obediencia? Bueno, el texto de Deuteronomio que leíamos en el capítulo 7. Dios presenta su fidelidad al pueblo. Y dicen, yo voy a cumplir mi parte con ustedes si ustedes son fieles. Pero si ustedes no obedecen mis mandamientos, les va a ir mal. ¿Qué significa eso? Que la fidelidad de Dios debe estimularnos a la obediencia. Estimularnos a la obediencia. La oración también es afectada. Si Dios es fiel, debemos confiar en que Él cumplirá sus promesas. El texto que leíamos en el segundo libro de Samuel 7:28 es una oración. David está orando y él dice, cumple según lo que tú has prometido porque tú eres fiel. Nosotros debemos orar de la misma manera. Debe ser un gran incentivo para elevar rogativas y peticiones a nuestro Dios. Llevar nuestras necesidades delante de Él porque Él es fiel y cumplirá. La fidelidad de Dios debe afectar nuestro testimonio al mundo acerca de quién es Dios. El texto de Deuteronomio que les leí anteriormente en el capítulo 32, Deuteronomio 32:3, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Por eso yo proclamaré tu nombre. Testimonio, ¿cuál es nuestro testimonio? Tu testimonio hacia los incrédulos va a ser afectado por tu entendimiento de que Él es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Pero también su fidelidad te va a llevar a adorarle. El Salmo 33, versículos 3 y 4. Salmo 33, versículos 3 y 4. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Hay que cantarle a ese Dios que es fiel. Él merece nuestra adoración. Pero también merece que le confiemos en Él en medio de nuestras aflicciones. En el Salmo 31, allí mismo, una página atrás, Salmo 31, versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Quién utilizó esas palabras? Nuestro Señor en la cruz. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Está la aflicción. Espero en Dios. Miren que ese fue el texto que se aplicó a su propia condición el Señor. En medio de la cruz. Nosotros debemos hacer lo mismo. La fidelidad de Dios debe motivarnos a encontrar siempre la vía de escape en medio de la tentación. Porque dice que Él es un Dios fiel que junto con la tentación nos da la salida. Así que cuando venga la tentación, lo que tenemos que tratar de buscar la ruta de escape, porque Él es fiel. Él dijo que la hay. Así que a buscarla se ha dicho. A buscarla se ha dicho que hay salida. No, pero es que de esto yo no salgo, esto es imposible, yo voy a caer. No tienes que caer, mi hermano. Hay ruta de salida. Búscala. Dios es fiel. Dios es fiel. La fidelidad de Dios también nos debe motivar a nosotros a ser más fieles y que nuestra palabra sea firme y verdadera. En 2 Corintios capítulo 1, Pablo hablaba de su ministerio. ¿Cómo es su ministerio? Mi ministerio es sí, amén, como el Señor que es fiel. Bueno, nuestra palabra también tiene que ser sí, amén. No podemos decir una cosa y actuar con otra. Nosotros decimos, vamos a hacer esto, y nos comprometemos a hacer tal cosa, debemos cumplirlo. Ahora que estamos tratando la teología del trabajo, voy a pagar tal cosa, cumplir la palabra, yo voy a encontrarme contigo a tal hora. Y debemos imitar la fidelidad de Dios, imitar la fidelidad de Dios. También debemos ser fieles en la causa de su nombre. Recuerden que Él es fiel. Y si le somos infieles, Él permanece fiel. Si le negáramos, Él nos negará. Eso debe motivarnos a ser fieles para con Él.
Él es fiel, por tanto, echa todas tus ansiedades y sus cargas sobre Él, en medio de la aflicción y la tribulación. Él es fiel. Si tú tienes pecados, ve donde Cristo y confiésalos, porque Él es fiel. Y Él perdonará cada uno de tus pecados. ¿Cuántas responsabilidades a la luz de la fidelidad de Dios? Hermanos, qué bueno ha sido concluir con el atributo de la fidelidad de Dios. No es porque es el último de sus atributos. El orden de estudio lo ponemos nosotros para poder tener tiempo para estudiar a Dios. Y ni siquiera es exhaustivo el conocimiento que podemos tener de nuestro Señor. Pero qué bueno es concluir con un atributo que nos recuerda que Él es fiel a las palabras de su pacto. Él no faltará a nada de lo que Él ha dicho y que ha prometido. Si largo ha sido el camino que hemos recorrido, no sabemos cuánto nos falta por recorrer. Pero todo lo que nos falta va a ser un camino en el que podemos confiar plenamente en la fidelidad de nuestro Dios. No sé cuál es tu experiencia ahora mismo, la tribulación por la que tú puedas estar esperando, el desánimo que tú estés enfrentando. Yo quisiera que tú te animaras con la fidelidad de nuestro Dios. Que tú bebas de la palabra de Dios, del Dios que es veraz y que no miente. Y que confíes que Él te va a preservar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos presentará completos y sin mancha. Porque así lo dijo el Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a orar. Señor, nos gozamos y deleitamos en confiar en un Dios como tú. Te damos las gracias por permitirnos llegar a este punto en esta serie de mensajes. Ciertamente no han acabado nuestro estudio de tu persona. Aunque ha acabado esta serie, tenemos tanto que conocer de ti, Señor. Gracias por darnos una introducción de ti. Ayúdanos ahora cada uno de nosotros a crecer en el conocimiento tuyo, a crecer espiritualmente y a asemejarnos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesús. Bendito Señor, tú eres glorioso, tú eres excelso, tú eres grande, omnipotente y eterno. Tú eres el único sabio Dios. Tu presencia ha sido buena con nosotros en que contamos contigo cada vez que nos reunimos aquí en el nombre de tu Hijo Jesús. Tu poder se ha manifestado preservándonos y salvando a las personas. Padre, nosotros nos hemos deleitado conociendo de tu bondad y de tu santidad, conociendo de tu fidelidad y de tu justicia, conociendo de tu ira y de tu amor. Padre, ahora te oramos que nos fortalezcas para actuar conforme a la luz que tú nos has dado de tu persona. Ayúdanos que así como tú eres fiel, oh Dios, que nosotros también seamos fieles contigo. Capacítanos, Señor, porque tú te mereces el todo de nosotros. Gracias por permitirnos estudiar estas doctrinas en tu palabra. Y gracias porque tu palabra es verdad. Santifícanos en ella. Permítenos ahora despedirnos con tu paz y tu bendición. Regresar a nuestros hogares, meditando en estas cosas, y que toda la gloria y toda la honra sean solamente de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.